Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto verlos y que estén esta noche acá. Bienvenidos. Yo voy a platicarles hoy de cómo construir tu historia, cómo estructurarla, porque entendemos que es un elemento importantísimo a la hora de compartir tu oportunidad. Y la realidad es que esta imagen quise traerla para acá. Yo creo que muchos ya la han visto, los que han entrado a la capacitación inicial que se estaba dando los lunes, ¿verdad? Y para traerlo acá, bueno, pues está basada en la guía del éxito, que yo creo que la gran mayoría, si no es que todos, ya revisamos la guía del éxito, que es el ABC de nuestro negocio. Y bueno, pues ya sabemos que la historia es una de las cosas más importantes o fundamentales para desarrollar tu negocio. Es que tú tienes que hacer tu historia, tienes que escribirla, tienes que explicar cómo aprendiste acerca de tu oportunidad y cuál fue tu enfoque, realmente por qué te estás involucrando a este proyecto. Y aquí hay unas preguntas que tú ya sabes, que tú ya conoces, para que puedas estructurar una historia corta. Te tienes que basar en estas preguntas, pero yo quise profundizar un poquito más, estuve indagando, investigando un poquito más y realmente es lo que les quiero compartir esta noche. Ustedes ya saben que una historia tiene que estar basada de dónde vienes, era lo que no te gustaba. Acuérdate de esa parte que las personas siempre conectan con tu dolor. ¿Qué fue lo que vistes en Actives y cómo te ves en un futuro? Aquí yo les traigo unos elementos súper necesarios. Si a ti te está pasando, yo no sé si sea tu caso o estás identificando a alguien de tu equipo que no está conectando, o es tu caso a lo mejor de que te quedas atascado, paralizado cuando te hacen pregunta de qué es lo que tú estás haciendo, o por qué deberían de estar interesados en lo que tú tienes que decir, o te hacen preguntas de tu negocio, o cómo podría ayudarles tu negocio, porque si eso es lo que te está pasando, entonces lo que te falta realmente es construir una historia súper sólida para tu negocio, porque eso te va a permitir responder a todas las preguntas y más. Aquí vamos a hablar de unos elementos necesarios que te traje yo acá. Todos estos elementos te voy a hablar de una historia que no es mía. Yo creo que ya todos conocen mi historia y quise traer algo diferente esta noche. El primer paso que tienes que hacer es elaborar los elementos necesarios. Vamos a estructurar tu historia. El objetivo de cada uno de los componentes de esta narración que vamos a hacer es ayudar a las personas a que te conozcan, a que se relacionen contigo y sobre todo a que confíen en ti y a que se entusiasmen con lo que tú puedes ofrecerle. Vamos a presentar los elementos. El primer paso que debes de hacer es presentarte. Y yo te voy a traer la historia de alguien que se llama Juan. Juan es un papá que decide quedarse en casa y trabajar desde casa cuidando a sus dos hijas. Entonces, la forma sencilla de presentarte con tu prospecto es simple. Hola, mi nombre es Juan, soy un papá que trabaja en casa, que cuido a mis dos hijas, tengo mi propio negocio y trabajo desde casa. Esa es una presentación muy, muy simple. Aquí no tienes que profundizar en tu historia personal, ¿sí? Vamos a ver, el paso número 2 es que describas qué fue lo que te llevó a la búsqueda de una nueva oportunidad de negocio. El propósito de este elemento en tu narración es que tu oyente se relacione contigo. Volvemos al tema de la historia de Juan. Por ejemplo, antes que tuviéramos hijos, mi esposo y yo acordamos que yo sería el que se quedaría en casa mientras ella continuaba con su carrera. Cuando tuvimos a nuestra primera hija, mi esposa decidió que quería hacer una transición a un trabajo menos exigente, que no era que no amara lo que hacía, sino simplemente quería pasar más tiempo con nuestras hijas, algo que las 40, 50 horas laborales por semana pues no le permitían.
Si bien queríamos que esto sucediera, pues tampoco deseaba renunciar a mi tiempo del cuidado de mis hijos, pero estábamos seguros de cuáles eran nuestras opciones, ya que necesitábamos un ingreso estable para poder sobrevivir. No éramos de ninguna manera independientes, ricos en ese momento. Así que queríamos encontrar algo que ambos pudiéramos hacer y que no nos vinculara a ninguno de los dos en un escenario laboral de 9 a 10 más o menos o peor, ¿no? Aquí, aquí en este punto tú estás llevando la historia a un nivel un poquito más relatable. Ya estás introduciendo fragmentos de tu vida personal y como lo deseabas para ti, para tu familia, por supuesto, les estás presentando la posibilidad de que hay algo más que un trabajo tradicional para hacer realidad los sueños de muchas familias. El paso número 3, aquí tú tienes que explicar cómo descubriste tu negocio de red de mercadeo. La finalidad de este tercer aspecto o tercer elemento de tu historia es llevar a tu oyente al descubrimiento de tu negocio de mercadeo en red. ¿Sí? Volvemos al ejemplo de Juan. En los últimos meses he estado siguiendo las actualizaciones de las redes sociales de mi vecino, de mi amigo, y él y su esposa pues estaban haciendo un tipo de desafío para poder perder peso juntos. Y siempre habían sido un poquito pesados, así que fue muy bueno verlos probar algo nuevo. Y en ese programa realmente pues funcionó para ellos y funcionó tan bien que les envié un mensaje para aprender un poquito más sobre lo que estaban haciendo. Lo que sí me queda claro es que mi esposa y yo estamos en ese mismo barco para tener una mejora en cuanto a la salud se refiere. Y mi amigo me comentó que pensaba que a mi esposa y a mí nos iba a encantar ese programa. ¿Sí? Ellos habían pasado de tener sus fines de semana dedicados a ver programas de televisión a hacer caminatas por los senderos. Aquí en esta etapa es probable que tu oyente está ya un poco más impresionado porque ya te estás encontrando describiendo una emoción de tu propio viaje hacia tu negocio de la red mercadeo. ¿Ok? El paso que sigue, que es el paso número 4, donde tú empiezas a revelar tus dudas. El objetivo de este cuarto elemento de tu historia es que elimines algunas de las dudas que tu oyente pueda tener sobre el negocio de la red de mercadeo compartiendo tus propias inquietudes. Acuérdense de las mentadísimas objeciones. Por eso es muy importante contar tu historia y estructurarla muy bien, porque en tu historia vas matando esas objeciones, ¿sí? Y volvemos al tema de Juan. Comencé a darme cuenta de que el programa del que hablaba era uno de los que yo había escuchado durante añísimos. En cierto modo pensé que era otro de ese esquema en los que las personas se unían muy poco, en los que las personas se unían muy poco y luego perdían los beneficios. Pero en este momento también incluso pensé, si mi esposa y yo estuviéramos en mejor forma, pues realmente no habría no perderíamos absolutamente nada. Y así tendríamos, y si tenía el menor potencial de ayudarnos a generar ingresos, pues, y pasar mucho más tiempo con nuestras hijas, entonces valía muchísimo la pena explorarlo, ¿sí? Aquí, en este punto 4, donde estás revelando tus dudas, aquí debes hacerle saber a tu oyente que no entraste al negocio del mercado en red sin algunas reservas, ¿sí? A veces hacemos que las cosas se vean tan fácil, que se vean como un arco iris, y la realidad es que la gente va a asumir que tu interés exclusivamente está en vender un producto, en venderle un producto. Y aunque al final sabemos que ese puede ser nuestro objetivo final, ¿verdad? Lo que nosotros queremos asegurarnos es que nos vean compartir una oportunidad de forma muy, muy genuina y no solo que nos vean como unos simples vendedores, ¿verdad? Entonces, en el paso número 5, aquí explicas cómo ha cambiado la vida, cómo ha cambiado tu vida, el negocio de redes de mercadeo. En este quinto elemento, equipo, aquí es hacerle saber a tu oyente
cómo tu negocio, red de mercadeo, te cambió la vida. Y volvemos al ejemplo de Juan. Él menciona que su esposa y él estaban pasando un tiempo usando ese programa ellos mismos y empezaron a documentar su avance, su progreso, y ya que habían probado varias dietas, recetas, ejercicios y no habían tenido gran resultado. Sin embargo, después de un mes, les sorprendió ver un cambio sumamente notable y teníamos las fotos para demostrarlo. Aquí hubo una transición muy, muy importante y todos los que nos conocían, compañeros de trabajo, compañeros de la iglesia, en el grupo del vecindario, los amigos del parque, se empezaron a dar cuenta de que estábamos haciendo algo completamente diferente y nos preguntaron porque nos veíamos muy bien. Y no solo dijeron que querían consumirlo, sino también querían distribuirlo aquí en este punto. En el punto que sigue, el punto 6, revela cómo el negocio ha cambiado la vida de tus socios. Aquí también es muy, muy importante porque en este sexto componente de narración es mostrarle a tu oyente cómo las redes de mercadeo pueden hacer una diferencia en la vida de los demás, ¿sí? Y en este punto no estás distribuyéndole algo a la gente, sino estás ofreciendo una solución a su problema y no solo una solución más, sino una solución que verdaderamente funciona. Por ahí, ¿se está viendo mi pantalla? ¿Alguien que me diga? Sí, se ve. ¿Sí? Se ve. Me salí de la pantalla, ¿ok? Entonces, en este punto, el punto 6, realmente estás creando una conexión muchísimo más real, ¿sí? Ya no estás ofreciendo un producto, estás ofreciendo una solución real, además una solución que a ti también te funcionó y que te cambió la vida, ¿ok? Y a veces muchas personas quieren más que ganarse la vida, realmente quieren marcar una diferencia en la vida de los demás, dejar un impacto en la vida de los demás y compartir el orgullo que tú sentiste cuando hiciste una diferencia en la vida de tu socio, de tu vecino o de tu cliente. Mostrará que tu negocio de la red de mercadeo pues no solo lo va a ayudar económicamente, sino que también hará que sus vidas sean muchísimo más significativas. Y aquí en el séptimo punto, ya para finalizar, haces un llamado a la acción. ¿Y qué es eso? La meta final de estos elementos es simplemente un llamado a la acción. ¿Qué quieres que haga tu oyente a continuación de todo lo que tú ya le contaste? Por ejemplo, un llamado a la acción puede ser: me encantaría contarles más acerca de mi proyecto, ¿sí? Y la idea es que realmente puedas compartir un poquito más, pero sabemos algo muy importante. A lo mejor les pudo haber sonado largo la historia, pero la realidad es que no, es que se cuenten 3, máximo 4 minutos. Sin embargo, sabemos que es muy importante que tú puedas armar una historia basado en que te vas a encontrar a alguien en la calle, y eso lo sabemos. Que tú, el objetivo de esto es que tú puedas estructurarla bien, la escribas y que puedas tener varias versiones, una versión cortita, o si te encuentras a alguien en la calle. Y por ejemplo, aquí la clave es armar la historia perfecta para el tiempo que tienes para contar y el objetivo previsto. Por ejemplo, te estás presentando un extraño en un ascensor, pues no le vas a contar toda la historia que ya vimos, ¿verdad? Puedes ir resumiendo y puedes hacer unos speech muy cortitos, pero también toma en cuenta que puede haber, o si en el caso fuera tuyo, y quieres compartirle tu proyecto a alguien de tu trabajo, si es que estás trabajando, tienes un empleo tradicional, puedes compartirle a lo mejor en el horario del almuerzo, quieres compartir, tienes que estructurar una historia también en ese tiempo, muy cortito. O estás explicando lo que haces a un amigo en una fiesta, pues también tienes que hacerla diferente. O simplemente a alguien de tu familia en una cena y quieres explicarle o quieres compartirle la razón por la cual tú estás participando en la comercialización de tu red de mercadeo. Siempre tienes que tener varios speech. Y yo me acuerdo, hace poquito tuve una plática con Lilia
y nos funcionó padrísimo porque en la realidad cambiamos nuestra historia y no es que estemos fingiendo una historia que no es. Yo, de acuerdo a mi prospecto, porque lo más importante es que tú hagas pregunta a tu prospecto en el inicio, ¿verdad? Y con base a la información que te va dando, tu historia se va acomodando. Que si me encuentro con amas de casa, ¿verdad? Que si me encuentro con alguien que tiene en ese momento un negocio físico, yo también tuve un negocio físico y adapto mi historia a lo que me va diciendo mi prospecto. Hace muchos años también vendí desayunos afuera de la escuela de mis hijos y también adapto mi historia a eso. Entonces, lo más importante es que ya vayas teniendo un speech, ¿sí? Puedes tener uno largo, uno grande, que pueda durar 3, 4 minutos, donde explicas como yo te mencioné, la estructura, cómo tiene que ir los pasos, y puedes tener unos speech muy cortitos basado en lo que estás viendo aquí, si te encuentras a alguien en la calle, no sé, pero siempre debes de tener varios. Y la recomendación que te puedo dar, una vez me grabé yo contando mi historia, incluso me grabé invitando y detecté cada horrores que dije, Dios mío, así estoy invitando o así estoy contando mi historia, porque a veces no somos tan conscientes de lo que estamos diciendo en el momento, pero si te grabas o si se la compartes y le pides ayuda a tu upline, créeme que puedes hacerla mucho mejor, ¿verdad? Y ahora, la verdad es que podemos compartir datos, números de nuestro proyecto y decir cosas increíbles, porque la verdad es un proyecto maravilloso, pero sucede magia cuando las personas se conectan emocionalmente con tu historia y con tu experiencia. Y yo creo que muchos hemos visto esto, hemos visto cosas increíbles, creas una conexión, porque ese es el eso es el motivo por el cual tú puedes contar tu historia, o tú debes de contar tu historia antes de que te metas a fondo al proyecto, y muchas veces simplemente con el hecho de contarla genuinamente, creas una conexión maravillosa. Y yo te voy a dejar con esto, quédate con esto: los hechos cuentan y las historias comercializan. Esto está padrísimo, me encantó traerlo para acá. Muchísimas gracias. Como siempre, algo muy cortito, me encanta traer algo muy corto.